Nos saludamos a la exalcaldesa de Bogotá y precandidata a la presidencia, Claudia López. Doña Claudia, buenos días, bienvenida a la W. Querido Julio, muy buenos días, un gusto saludarte. Doña Claudia, lo que ha pasado con Carlos Ramón González y el gobierno nacional es absolutamente penoso. Y sí estamos reclamando las voces de quienes hicieron parte de ese colectivo, de la Alianza Verde. Usted efectivamente desde el año pasado había alertado su incomodidad con estos hechos, lo cual la llevaron a tomar la decisión de apartarse del partido. Pero, doña Claudia, hay que seguir insistiendo en que estas cosas no se pueden quedar así, que la gente se lave las manos y que esto fue la embajada y que fue la Cancillería y que fue Asuntos Internos el que va a resolver el problema. ¿Usted se imagina que el presidente salga a pedir a Nicaragua que le traigan a un señor que seguramente no se lo van a entregar porque van a decir que es un perseguido político en Colombia? Y ahí terminó la historia, doña Claudia. Hay que levantar, hay que levantar la voz, ¿no? Obvio, Julito, pero ¿cómo no? Es que tras de ladrones bufones, ahí sí que les aplica el dicho, pero con todo, Julio. Esto es increíble. El gobierno del presidente Petro es un traidor del cambio, de la ilusión de cambio de este país, que siguió haciendo corrupción, que corrompió hasta el Partido Verde. Primero los encubren, primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan que evada la justicia colombiana en Nicaragua. Se lo tramitó el gobierno de Petro. Le agradezco a la W que ha mostrado todas las pruebas con absolutamente contundentes. Fue la embajada de Colombia, fue el embajador de Colombia quien lo recibió, le dio carro, lo puso a vivir como un rey, le tramitó que evada la justicia. Y ahora sale el presidente hoy, Julio, a decir que lo va a pedir en extradición. ¿Qué nos cree, idiotas? Realmente es una cosa increíble este nivel de corrupción y de traición a la ilusión del cambio. Yo sí le pido a la justicia colombiana que no se deje meter los dedos en la boca, que use todos los recursos para atraer a cuanto delincuente esté fugándose de la justicia a Colombia y que lo ponga en grilletes a responder como debe a todo corrupto, a todo criminal. Sí, señora precandidata, desde que usted renuncia el 6 de mayo de 2024, yo siempre tuve una pregunta, y es: quizá no es muy fácil renunciar a la Alianza Verde justo en medio de una precandidatura para las presidenciales del 2026, y por qué más bien no quedarse, no para desmarcarse del escándalo, sino para asumir la responsabilidad política. Y es que usted y la mayoría en la Alianza Verde pues han sido muy cercanos a Carlos Ramón González. Carlos Ramón era el presidente del partido, y usted, si no me puede venir, le pido que no mezcle peras con manzanas a venir a indilgarme a mi corrupción. ¿Cuál corrupción y cuál complicidad? Al contrario, lo cómodo era quedarme en el partido. ¿Usted cree que a mí no me cuesta votar un trabajo de 10 años con mucha gente decente, jóvenes, mujeres maravillosos del Verde? Justo cuando estoy en una campaña, yo estoy asumiendo un enorme costo, empezar de cero, tener que votar 10 años de mi trabajo decente y honesto a la caneca. Pero yo no me voy a quedar conestando ni haciéndome la vida fácil, quedándome con el aval de un partido al que el presidente Petro corrompió. Prefiero empezar de cero en la calle, como lo estoy haciendo, recogiendo firmas por todo el país. Y claro que me he dado el debate. Aquí estoy pasando el teléfono, aquí estoy poniendo la cara. Petro es un corrupto con su gobierno. Y en este caso, de verdad, es que es el colmo de la hipocresía, tras de ladrones bufones. Primero se roban la plata de los colombianos, corrompen, se encubren, son cómplices, se evaden de la justicia. El gobierno de Petro le tramitó evadir la justicia a Carlos Ramón en Nicaragua, y hoy sale a publicar un tuit diciendo que lo va a pedir en extradición. Que no nos crea idiotas, por Dios. Sí, pero precandidata, acá no se le está señalando, por supuesto, ni de complicidad ni de corrupción, pero sí que es muy fácil quizá para los políticos desmarcarse en época de campaña y no asumir esa responsabilidad. Precisamente usted recurre pues a la recolección de firmas, que también es bien sabido, pues es una estrategia para desmarcarse de los partidos políticos. No, señora, no es ninguna estrategia, Julio me conoce, Julio, yo te pido que la W no se preste para esto. Yo estoy pasando a poner la cara porque es un tema de mi vida. Julio me conoce, yo soy una colombiana que ha arriesgado su vida, 35 años de su vida, luchando contra la corrupción y la mafia. Yo no estoy haciendo aquí ninguna estrategia de campaña. Te pido el favor de que no me faltes al respeto ni traiciones la confianza en esta llamada. Yo llevo 35 años de vida, los colombianos me conocen, poniendo el pecho desde que tenía 18 años, confrontando la mafia y la corrupción. Nunca me he quedado callada, jamás.
ni contra la corrupción de las guerrillas en Arauca, que denuncié y logré meter a unos políticos corruptos a la cárcel, ni contra la corrupción de alianzas de los políticos con los paramilitares, que logré meter a otros 78 a la cárcel, ni con gente de un partido al que pertenecí. Como tú bien lo sabes, yo renuncié. Y no por eso estoy dejando de pasar al teléfono, porque es absolutamente miserable que el gobierno supuestamente del cambio se robe los recursos de los colombianos, encubra el robo, tramite la evasión de la justicia colombiana con sus embajadas, en Nicaragua en este caso, y hoy el presidente salga a decirnos que los va a pedir en extradición. Eso merece un debate en el Congreso, eso merece una denuncia pública. Estoy pasando justamente para que los colombianos sepan que eso es lo que el gobierno Petro está haciendo, y que sea donde sea que esté la corrupción, en el verde, en el petrismo, en el uribismo, en la mafia, en donde sea, la tenemos que confrontar. Julio y amigos, yo llevo recorriendo Colombia, hablé con ustedes el 5 de junio que empecé mi campaña. Llevo recorriendo el Caribe especialmente, en mi imparable, en mi carro, me fui tan recorriendo. Los municipios del Caribe, no he pasado por uno, Julio, por uno, amigos de la W, que tenga alcantarillado. Llevamos 30 años girándole los recursos de alcantarillado a las alcaldías, y la gente vive, excúsenme que lo diga con tanta franqueza, literalmente entre la mierda, porque vivir sin alcantarillado es eso, es vivir entre aguas negras con enfermedades. ¿Cómo puede ser posible que ni siquiera Santa Marta, capital más antigua de Colombia, ciudad más antigua de Colombia, 500 años acabamos de celebrar de Santa Marta, y no tiene alcantarillado? La gente en el Caribe se está cocinando, no tiene agua sino por horas, no tiene luz sino por horas, vive en apagones, cocinada, con corrupción, y paga las tarifas más altas de energía. Esa es la Colombia de verdad, que tenemos por cuenta de esa mafia, de esa inseguridad, de la extorsión criminal y de la corrupción que tenemos que acabar. Claro, exalcaldesa. Y usted ha sido muy enfática en esta llamada en eso, en la corrupción en el gobierno, en la corrupción en la Alianza Verde. Pero mi pregunta es, en el momento en que usted decide renunciar a la Alianza Verde, ¿había detectado, además de este tema de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, algo más que la alertara sobre lo que estaba pasando con el señor Carlos Ramón González? No, pues es que todo lo que ustedes publicaron y lo que se fue conociendo por la justicia era cada cosa más aterradora que la anterior. Es que era robarse la plata, por favor, La Guajira, acabo de recorrer La Guajira. Es que uno dice, no, es que una plata la gestión de riesgo, no, es que en La Guajira, que los niños se mueren de hambre, se robaron la plata de unos carrotanques que era para llevarles agua y comida. O sea, esto es robar a los niños. Ahora que el presidente y su candidato sale a hacer semejante show por los niños de Gaza. El petrismo robó a los niños de La Guajira, que no vengan a hacer aquí show con los niños de Gaza. Que claro que a mí también me duelen los niños de Gaza, pero también me duelen los niños de La Guajira, a los que el gobierno de Gustavo Petro le robó el agua. Pero Claudia, es que estamos hablando de Carlos Ramón González. Por favor. Es que estamos hablando de Carlos Ramón González. Carlos Ramón González. Por eso, es que ese es el tema. No solamente con él, se lo robó. Pero es que el tema ahora es Carlos Ramón González y el Partido Verde. Porque es que no se pueden deslindar así como así, porque los antecedentes de Carlos Ramón González no son de ahora. Él tenía ya cuestionamientos muy serios en el pasado. Y usted mismo ha reconocido que lo pusieron presidente de ese partido. ¿Qué hicieron ustedes revisando esos antecedentes? Fundador desde siempre. Y yo te digo, Félix, yo goberné 4 años Bogotá. Y te puedo decir con toda claridad, el mono sabe en qué palo trepa. A mí nadie del Verde, ni mucho menos Carlos Ramón, me pidió un puesto ni un contrato nunca. Yo manejé la chequera más grande de Colombia en Bogotá y no tengo un solo... Pero le digo, es que no, le estoy diciendo del partido. El partido lo recibió. Y no solo a él. Sandra Ortiz, Iván Name, Partido Verde, todos metidos en el escándalo y parece que no lo asumen como partido porque ustedes estuvieron ahí con ellos. Yo no soy vocera del Partido Verde, Félix. Yo renuncié al partido precisamente. Pero es que usted es parte de la historia de ese partido. Es que es muy fácil deslindarse de la historia del partido cuando la cosa se complica. De la historia del partido, Félix. Entonces ahora yo soy la culpable. No, Félix, por favor, tengamos un poquito de sensatez y de honradez. ¿Qué responsabilidad asumen por haber llevado a estas personas al partido? Yo no llevé al partido a nadie, Félix. El partido lo fundaron Enrique Peñalosa, Antanas Mocus, Lucho Garzón y Carlos Ramón González. Y todos nos fuimos yendo por cuenta de las desgracias y desmanes y abusos y corrupción en el partido. Todos nos fuimos. Se fue Enrique Peñalosa, se fue Lucho Garzón, nos fuimos Antanas Mocus y yo. Pero
Y nos fuimos no para evadir ninguna responsabilidad, nos fuimos denunciando lo que hay y sobre todo gobernando con decencia. Candidata. Porque la única manera de liderar en la vida, Félix, es liderar con el ejemplo. Yo goberné y no tengo ni un solo escándalo de corrupción. Nadie puede tener ni uno solo asomo de duda en mi alcaldía, porque no tuve ningún escándalo de corrupción. Ni uno. Candidata, en cambio, pero cuando es usted muy ingresa... decir que aquí Gustavo Petro se llevó al Verde para hacer corrupción. Es que candidata, no se llevó a la gente maravillosa pero cuando usted ingresa al Partido Verde... Se llevó a la gente de la petrista que había que ser petrista. Al que le pedimos, entre otras cosas, quiero recordar esto, Félix, ahora que lo mencionas, el ala que no era del petrismo, que ganó las elecciones. Sí. Le dijimos hasta la saciedad, lo hicimos públicamente, lo pedimos Katy Jubinao, Angélica Lozano, seamos independientes del gobierno. Lo pedimos hasta la saciedad. Candidata, seamos pero devolvámonos del gobierno. Pero volvámonos un poquito hacia atrás. Les pido que me escuchen. Porque si ustedes me están llamando a pedir cuentas, yo con mucho gusto pido cuentas. Pero aquí, esa es la historia. Si la quieren oír completa, la escuchan completa, por favor. Pero nos podemos volver un poquito más atrás en la historia. Que nos declaráramos independientes de este gobierno, que es el que está haciendo corrupción, que es que está haciendo corrupción del gobierno de Gustavo Petro. No es Claudia López, ni Katy Jubinao, ni Angélica Lozano. Al todo lo contrario. Nosotros lo que pedimos fue ser independientes. Y ese sector, encabezado por Carlos Ramón, encabezado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, exigieron ser del gobierno. Y se fueron al gobierno, pero no a gobernar, no a honrar el mandato de la gente, sino a hacer corrupción. Y yo no me quedé ahí cómoda y callada. Cuando usted entra al Partido Verde, en donde usted bien lo acaba de decir, Carlos Ramón González fue fundador, ¿usted no tenía presente que él había sido aliado político del Tuerto Gil? No, la verdad no, yo entré con Antanas Mocus. Yo quiero recordar que yo con quién entré al partido. Yo entré con Antanas Mocus, que ha sido mi gran mentor. Pero Carlos Ramón González estaba dentro del partido. Entré con él, sí, claro, y entramos con Antanas al tiempo. Y ahí no le pareció una persona maluca. No sabíamos, estábamos con Antanas y la Ola Verde. Ustedes mismos exaltaron, muchos de ustedes votaron por la Ola Verde. Claro que no sabíamos, porque es que uno no puede ser adivino. Estábamos en la Ola Verde con Antanas Mocus, así entré yo al partido. Y ahí estuve. Claudia, usted ha sido una de las principales investigadoras de esos casos. ¿Cómo no sabía lo de Tuerto Gil? No. O por lo menos no le llamó la curiosidad de averiguarlo. Al Tuerto, claro que sí, yo denuncié al Tuerto Gil. Bueno, por eso es lo que le están diciendo, que este señor tenía relaciones con él. Pues yo no sé si relaciones o no, lo que sí es claro era que no era parte de su estructura política. De hecho, el Tuerto Gil tenía otro partido, que fue con el que se metió a la parapolítica, que fue el que yo denuncié, no con el Partido Verde. Era con otro partido. Candidata. Opción no sé qué vaina. Candidata. Lo denunciamos y lo metimos a la cárcel. Y yo quiero decir, ahí estuvimos con Antanas y con la Ola Verde. Y no nos quedamos callados, ni cómodos, ni... No. Lo denunciamos porque no importa la corrupción donde esté, yo la he denunciado y la he frenteado siempre en mi vida. Y aquí la voy a seguir frenteando. Porque esas dos mafias, la de la extorsión del crimen organizado y la de la corrupción de todos los partidos, incluido el Verde, para desgracia de la democracia, es que este país está como está, sin agua, sin energía, sin seguridad, con los políticos literalmente vengándose los unos con los otros. En Bogotá, mientras la gente en las regiones se la come el Clan del Golfo con la extorsión, se la come el ELN, se la come la pobreza literalmente. Y yo por eso es que sigo dando esta lucha, y por eso es que sigo recogiendo mis firmas, y por eso es que sigo trabajando. Yo ya goberné, tengo el carácter, la experiencia, yo no tengo un solo escándalo de corrupción en la vida y no me he quedado callada frente a ningún acto de corrupción nunca en mi vida. Lo he frenteado, lo he llevado hasta la cárcel, hasta las últimas consecuencias, y eso es lo que voy a seguir haciendo en la vida. Candidata, quiero aprovechar para preguntarle sobre un tema de campaña. Por estos días y luego de la tragedia del asesinato de Miguel Uribe, se habla mucho de unidad. Y algunos precandidatos están hablando de aceptar someterse a que definitivamente haya unidad, pues no solamente en la izquierda que está gobernando a Colombia, sino que se puedan armar candidatos de unidad en el centro y en la derecha.
¿Usted qué opina? Porque oímos a muchos decir, no, yo me someto a lo que quieran, y si yo no soy el favorito, yo apoyo al que gane, no sé, consulta, encuesta, no sé. ¿Usted qué opina de estas propuestas que han sonado tanto estos días de llegar a consensos? Bueno, de esto ya habíamos conversado y quiero reiterar mi posición, que sigue siendo la misma. Yo estoy aquí para hacer una alternativa al pasado del uribismo y a la desilusión y la traición del cambio del petrismo. Entonces depende de unidad con quién. Si tú me dices unidad con el uribismo y esa derecha radical, la de los falsos positivos, la que ya gobernó, la que hizo corrupción con Odebrecht, la que tiene 120 condenas encima, no. Y yo lo quiero decir con toda claridad. Por cuenta de la desgracia que nos duele a todos, de Miguel Uribe, no van a venir a lavarle la cara a la derecha uribista, a su corrupción, a su parapolítica, a los falsos positivos. Yo no me voy a prestar para eso. El que quiera, y yo estoy dispuesta a hacer una consulta, sí, claro, yo se lo he dicho a Sergio, se lo he dicho a Galán, se lo he dicho a muchos, a Maurice Armitage, con los que estamos conversando, a Juan Daniel Oviedo, que me lo encontré nuevamente ayer, coincidimos en el panel de la Andy. Esto no es por ego ni por vanidad. Los que no estén ni con la derecha uribista, ni con el petrismo, yo con mucho gusto voy a una consulta, no tengo lío con eso. Hagamos la lista de los posibles. Usted lo haría con Sergio, con Oviedo, con Galán, Armitage, David Luna. Con el que decida no estar ni en la derecha uribista ni en el petrismo. Okay. Porque la lista es larga, porque hay un montón de candidatos. Y con ellos iría a una consulta. Con los que tengamos, sí, yo no lo he hecho desde siempre, yo no tengo problema. Yo creo que eso es sensato. Pero también traigo una cosa, Julito, que es lo que uno ve en las calles. La gente lo que está esperando en las calles, todo eso que nosotros hablamos, le suena a la gente con razón, a marrullas y maquinaria entre políticos. La unión no es el problema, la unión entre los políticos. Es la unión de verdad de gente que ha gobernado, tiene experiencia, no tiene corrupción y produce resultados. Eso es lo que se necesita. La presidencia no es ni para lavarle la cara al uribismo, su corrupción y falsos positivos del pasado por cuenta de la desgracia de lo que le ocurrió a Miguel Uribe, ni lavarle la cara al petrismo y a su corrupción por cuenta de que representan la bandera del cambio. Yo sí creo que tenemos que construir unas nuevas mayorías, Julio, y que esas nuevas mayorías existen en la calle. Te lo digo yo que estoy en la calle siempre. La gente está mamada de la venganza de los políticos, está mamada de todos los partidos, está mamada de la política en general, lo cual es muy peligroso, porque eso pone en riesgo la democracia. Está mamada de que le prometan y no le cumplan, está mamada de que le digan que van a hacer cambio y hagan corrupción, está mamada de eso, está mamada de la extorsión, con toda razón. Tenemos la democracia pendiendo de un hilo, y por eso es necesario construir unas nuevas mayorías, de los que nunca hemos matado ni nos hemos aliado con nadie que haya matado, de los que nunca hemos robado ni hecho corrupción, de los que sí trabajamos, sí producimos resultados y sí pagamos impuestos. Para ese tipo de unión concreta con los ciudadanos, a través de un mecanismo de una consulta en marzo, yo estoy lista, yo no estoy haciendo esto ni por vanidad ni por ego. Señora, realmente creo que tenemos la democracia en un gran riesgo y que el palo no está para cuchara y tenemos que construir unas nuevas maneras. Señora precandidata, ¿usted se puede comprometer entonces en estos micrófonos con esa bandera anticorrupción? Porque es que si usted llega a la presidencia de la República, por supuesto, pues va a llegar con sus bases, que son del Partido Alianza Verde, que vemos en medio de todo este escándalo de corrupción. ¿O usted no va a gobernar con la Alianza Verde? Apreciada periodista, yo ya goberné. Esto no es una promesa hacia el futuro, ni es que me comprometo hoy en los micrófonos de la W. Yo tengo un compromiso con la vida desde hace 35 años. Cuando tú posiblemente no hayas nacido, yo ya marchaba en las calles contra Pablo Escobar y la mafia. Cuando nadie venía al Caribe a denunciar el narcoparamilitarismo, yo vine, tenía 35 años. Una columna. Y vine y los denuncié, arriesgué el pecho, casi me matan, me tocó irme del país 2 veces y metí a 78 a la cárcel. Mi compromiso en la corrupción no es de palabra, ni es por estrategia, ni es por candidatura. Yo lo he hecho mucho antes en la vida de que tuviera un cargo. Pero por supuesto, precandidata, usted un cargo. Por supuesto, precandidata, usted va a gobernar con la Alianza Verde. Va a gobernar con la Alianza Verde. Partido a nadie siendo alcaldesa. No goberné con cuotas de partidos, porque esa es la garantía de que sigue habiendo corrupción. Y no voy a gobernar con cuotas de partidos como presidenta, como no lo hice como alcaldesa. Nombré a gente decente,
hecha a pulso, de clase media, trabajadora, honrada. No la andé votando cada 4 meses. Ninguno de mis funcionarios, ninguno, está metido en ningún escándalo de corrupción, muchísimo menos tiene una sentencia, ni se está evadiendo a ningún país. De manera que esto no es hacia el futuro, qué pena que te lo reitere, pero es que es así. Es que yo ya goberné y no goberné con corrupción, y voy a volver a gobernar con resultados, becando a 1 millón de jóvenes con becas de jóvenes a la U, haciendo 1000 manzanas del cuidado como las hice en Bogotá para sacar a las mujeres de la pobreza, trabajando con los empresarios para recuperar el trabajo, trabajando con la fuerza pública para enfrentar a ese crimen organizado, carajo, construir cárceles, una fiscalía antimafia que de verdad les quite el billete. Yo ya goberné y demostré que goberné con resultados, saqué el metro adelante, cuidé a Bogotá en la pandemia, recuperé el empleo, dejé a Bogotá con el menor nivel de pobreza de su historia a pesar del golpe de la pandemia. Yo soy, como muchos otros, no digo que sea la única, la demostración de que se puede gobernar sin corrupción, con resultados, cumpliéndole a la gente y no engañándola. Y eso, esas nuevas mayorías son las que necesita Colombia. Y si para eso hay que hacer una consulta en marzo, con otros candidatos decentes, que también han gobernado sin corrupción, que también han mostrado resultados, como Maurice Armitage en Cali, como Juan Daniel Oviedo, como Sergio Fajardo en Antioquia, yo estoy lista, porque lo primero es Colombia. Tenemos que construir unas nuevas mayorías, de los que nunca hemos robado, nunca hemos matado, siempre hemos trabajado y sí producimos resultados. Para eso, cuenten conmigo siempre. Ella se llama Claudia López, quiere ser presidenta de Colombia y aquí está reiterando su rechazo a la situación de su antiguo partido. Doña Claudia, muchas gracias por atendernos y seguiremos hablando de la campaña.